Buenas tardes, mi nombre es Rigoberto y soy instructor de anatomía. Vamos a analizar el subtema de cara externa del cráneo. Para empezar, vamos a definir que el cráneo está compuesto por dos porciones, el neurocráneo y el viscerocráneo. El neurocráneo comprende la calota, que es la porción superior del cráneo, mientras que el viscerocráneo va a comprender los huesos de la cara. El neurocráneo va a estar compuesto por 8 huesos, los cuales van a ser de adelante hacia atrás, el frontal, que es impar, los parietales, que son dos huesos pares, el occipital, que es un hueso impar posterior, y los temporales, que son dos huesos que están inferiores a los parietales, que se aprecian en esta zona. En la cara vamos a tener 15 huesos, los cuales algunos van a ser pares y otros impares. Los pares van a ser los huesos nasales, los huesos maxilares, los palatinos, los nasales inferiores, y dentro de los huesos impares vamos a encontrar al vómer. Bien, continuando con la anatomía externa, vamos a analizar la región frontal, por la cara externa frontal del cráneo. En ello nosotros vamos a encontrar la porción escamosa del hueso frontal, la cual hacia su porción inferior se va a estar articulando con los huesos nasales y en su porción inferolateral se va a estar articulando con el hueso cigomático. Vamos a encontrar aquí una depresión frontal en esta zona del centro que se conoce como glabela, y en ella vamos a encontrar el vestigio de una sutura que es conocida como sutura metópica. Hacia la porción lateral vamos a encontrar la unión de la porción escamosa con la porción orbitaria del frontal, y esta es conocida como la porción supraorbitaria. En esta porción supraorbitaria nosotros vamos a encontrar hacia la zona medial una incisura que se conoce como incisura supraorbitaria, por donde discurren los vasos y nervios supraorbitarios. Hacia la zona superior de esta escotadura supraorbitaria vamos a encontrar el arco superciliar, que es esta prolongación que se encuentra superior a lo antes mencionado. Analizando más hacia abajo vamos a encontrar un punto craniométrico, el cual es el nacio. Esta va a ser la unión de los huesos nasales con el hueso frontal. Hacia abajo vemos a los huesos nasales y en una vista más interna vamos a encontrar el tabique nasal. Ya más hacia la porción inferior vamos a encontrar al hueso maxilar, el cual son dos pares de huesos, un par de huesos unidos por la unión o la sutura intermaxilar. En la porción más inferior vamos a encontrar a la apófisis alveolar. En ella vamos a encontrar a los dientes maxilares, que precisamente para esto sirven, para la articulación de estos. Hacia la zona lateral vamos a ver que el maxilar se va a estar articulando con el hueso cigomático en ambos lados. El hueso cigomático vamos a encontrar que en la zona anterior va a tener dos pares de orificios, los cuales son los orificios infraorbitarios, por donde discurren los vasos y nervios infraorbitarios. Hacia la zona lateral del cigomático vamos a encontrar otro agujero, el agujero cigomático facial, por donde discurre este nervio. En la zona inferior de la cara anterior del cráneo vamos a encontrar otro hueso, un hueso impar, el cual es la mandíbula, que también forma parte de los huesos de la cara. La mandíbula es un hueso impar, como ya mencioné, y que también va a tener una apófisis que va a dar articulación o va a insertar a los huesos mandibulares. Analizando ya la cara lateral del cráneo, vamos a ver que está compuesto sobre todo por el hueso temporal y en la porción superior por el parietal, además de la porción inferior del hueso cigomático. Aquí vamos a ver una estructura que discurre desde anterior hacia la zona lateral, que es el arco cigomático, el cual va a estar compuesto por la apófisis temporal del cigomático, que es este, y se articula con la apófisis cigomática del temporal. Esta zona va a delimitar una gran fosa, que es la fosa temporal, que es lo que se aprecia aquí.
la cual está delimitada hacia arriba por las líneas nucales, líneas temporales, las líneas temporales superior e inferior, y hacia abajo las van a delimitar por el borde superior del arco cigomático. En esta fosa se va a encontrar sobre todo el músculo temporal y discurren también las arterias temporales profundas medias. Hacia la zona posterior del temporal vamos a apreciar a la apófisis mastoides y también al conducto auditivo externo, que son parte del hueso temporal. En la zona posterior nosotros vamos a ver que sobre todo se encuentra el hueso occipital cubriendo esta zona. En ella nosotros vamos a encontrar a las líneas nucales superiores, a las líneas nucales inferiores y esta zona más prominente que se conoce como como occipucio, la zona que está aquí en esta parte. Hacia esta zona vamos a encontrar una línea que se logra demarcar aquí, que es el lambda, que es la articulación del hueso occipital con los huesos parietales. Aquí vamos a encontrar a la apófisis mastoidea, que también va a estar articulando con la zona lateral del occipital. Ahora, analizando un poco de los contenidos importantes de la vista externa del cráneo, vamos a analizar los puntos craniométricos, los cuales, como ya mencioné hace un momento, en la zona anterior vamos a encontrar al nacio, que es la articulación de los huesos nasales con el frontal. En la zona lateral, en forma de H, vamos a encontrar otro punto craniométrico, el cual es el terio, que está conformado por la articulación del hueso parietal, temporal, frontal y parte del cigomático. Hacia la zona más prominente de la calota vamos a encontrar el vértex, que es la porción más superior. Hacia la porción inferior, en esta zona, vamos a encontrar el asterio, que es la unión de tanto la estructura lambdoidea como con la unión del hueso temporal y parietal y pues también el occipital hacia abajo. En la porción más inferior de la porción posterior también vamos a encontrar al inio. Y en esta zona, en la zona de unión de la estructura sagital con la coronal, vamos a encontrar al breco. Bueno, ahora vamos a abordar la configuración externa en la parte inferior del cráneo. Por lo tanto, tenemos que desarticular el hueso más inferior del cráneo, que es un hueso impar, que se llama mandíbula. Se desarticula y ahora ya podemos conocer a la configuración externa inferior. Para abordar una estructura anatómica tenemos que basarnos de los planos. Esta va a ser nuestra parte anterior y esta va a ser nuestra parte posterior y vamos a ir abordándolo todo de anterior a posterior. En la parte anterior vamos a encontrar al hueso maxilar. Es un hueso par, el cual se va a dividir en una parte izquierda y en una parte derecha, y en la porción más anterior vamos a tener al agujero incisivo. Aquí van a estar anteriormente los dientes incisivos. Todos estos procesos que tienen huequitos se van a llamar proceso alveolar y van a conformar una estructura que forma la base donde se van a sentar todas las piezas dentales. Ahora, en la parte anterior vamos a denominar a esta porción el paladar anterior, y en la parte posterior vamos a tener al paladar posterior. El paladar anterior va a ser formado por el hueso maxilar y en la parte posterior va a ser formado por los huesos palatinos, que también son dos huesos pares. En esta parte se va a formar una espina que se llama espina nasal, y a los lados, no sé si lo puedan notar, vamos a tener a dos conductos, que son unos conductos que van a conectarnos a la cavidad oral con la cavidad nasal, por donde van a pasar los nervios palatinos. Los huesos palatinos forman dos huesos que son pares
y que tienen una porción horizontal y una porción vertical. Vamos a observar que el hueso palatino se continúa con una lámina que es parte de un hueso que es muy irregular, que forma parte de la porción más interna del cráneo, un hueso muy bonito, muy irregular y que es muy interesante de observar. Este hueso se llama esfenoides. El hueso esfenoides es como un murciélago, tiene alas y tiene unas patitas. Esas patitas, que son unas láminas verticales, son dos, una lámina medial y una lámina horizontal, se llaman apófisis pterigoides. Dentro de estas apófisis pterigoides discurre el nervio ovidiano. Aquí en la parte superior vamos a encontrar el cuerpo del esfenoides en la parte inferior. El cuerpo del esfenoides va a dar origen a las alas del esfenoides. Son dos. La mayor, que si pueden observar, discurre hasta la porción exterior del cráneo y se puede observar en la fosa temporal. Y la menor, que no se puede observar aquí en la cara inferior, pero la vamos a ver ahorita en la configuración interna del cráneo. Y van a formar diferentes agujeros y conexiones dentro del cráneo. Es un hueso muy interesante. Tiene forma de mariposa o murciélago. Y en la parte interna vamos a observar que hay un orificio. Este orificio son las coanas. Aquí es la parte interna de la nariz. Por aquí discurre el aire. Entonces el cráneo es un lugar donde alberga muchas funciones, entre las cuales las más importantes son las de conducción, las del alimento y las del aire, las de la vía aérea. Las coanas van a tener dos porciones, una izquierda y una derecha. En la parte media vamos a poder observar un hueso muy particular, es un hueso par, el cual se denomina hueso Böhmer y forma gran parte del cartílago del tabique interno de la nariz. Este es el que algunas veces llega a fracturarse cuando hay desviaciones del tabique. En la parte posterior del esfenoides se van a continuar el hueso con el hueso occipital. Normalmente aquí hay una articulación, pero con el tiempo todas estas llegan a osificarse. Esta era una sincondrosis que forma ser parte de una osificación. Y en las partes laterales de esta base vamos a encontrar agujeros que también se van a poder observar en la porción interna. Aquí podemos encontrar el agujero oval. Aquí vamos a encontrar también al agujero redondo. Perdón, este es el agujero oval y este es el agujero espinoso, no redondo, espinoso. Aquí también vamos a poder encontrar agujeros que son muy relevantes para la exploración clínica, porque se forman parte de unos agujeros que constituyen o llevan estructuras muy relevantes. Este es el agujero yugular, por donde va a pasar la vena yugular interna, y este es el agujero carotidio, donde va a pasar la arteria carótida interna. En la porción media vamos a encontrar al agujero del hipogloso. Y en la parte posterior vamos a encontrar al hueso occipital. El hueso occipital va a tener aquí dos protuberancias que son glenoides para la articulación con las vértebras. Aquí se articulan las vértebras. Y en medio vamos a tener aquí al agujero magno. En el agujero magno se va a alojar la médula oblongada y la médula espinal. A los lados vamos a encontrar al hueso temporal. En el hueso temporal se puede observar las apófisis mastoides y también el agujero externo del oído. Bueno, por último, nosotros vamos a explicar la parte del suelo de la bóveda craneana. Entonces dijimos que vamos a hablar del suelo de la bóveda craneana, y esa está conformada anteriormente por parte del frontal. Vemos que está formada por parte del etmoides, de las alas menores del esfenoides, las alas mayores y la parte posterior, que está formada por el hueso occipital.
¿Qué tiene que importarnos o qué es lo más importante del suelo de la bóveda craneana? Bueno, vamos a ver, los libros nos marcan unos agujeros, ¿no? En cada una de estas porciones, tanto en la porción anterior, tanto en la porción posterior y medio. De adelante hacia atrás, primero vamos a encontrar unos agujeros emisarios o agujeros ciegos en el cual van a pasar venas emisarias. Vemos que aquí encontramos una estructura que tiene forma como de cresta de gallo. Esta corresponde al etmoides y se llama cresta Galli. Lateral a la cresta Galli vamos a encontrar una serie de orificios que van a asimilar a una coladera, y esta va a ser la lámina cribosa. Recordemos que criba es una forma de decir coladera también, por lo tanto esta estructura se llama cresta Galli, lámina cribosa, perdón. Lateral a lo que es la cresta Galli vamos a encontrar la lámina cribosa, y por la lámina cribosa van a pasar las fibras del primer par craneal, que como ya sabemos pues es el olfatorio. Okay. Vemos que la parte anterior de esta base del cráneo va a estar delimitada por la parte posterior de las alas menores de los esfenoides. Ahora, ¿qué agujeros vamos a encontrar en la parte media? Como repito, de adelante hacia atrás, los primeros pues van a ser el conducto óptico. Por el conducto óptico va a pasar el nervio óptico junto con la arteria oftálmica. Después vemos que si movemos un poquito de lado lo que es el cráneo, encontramos este orificio que está formado entre lo que es el ala menor del esfenoides y el ala mayor del esfenoides. Este agujero o fisura va a ser la fisura orbitaria superior. Por esta fisura orbitaria superior, ¿qué estructuras van a pasar? Si se dieron cuenta, vamos en orden. Primero mencionamos el primer par craneal, que era el olfatorio, y que pasaba por los orificios de la lámina cribosa. Después hablamos del conducto óptico, por el cual va a pasar el segundo par craneal. Entonces, si seguimos ese mismo orden, por la fisura orbitaria superior pasaría el número 3, que es el oculomotor, el número 4, que es el troclear, el 5-1, que es el oftálmico, y el 6, que es el abducens. Agregado a esos 4 nervios, vamos a agregarle una vena, que es la vena oftálmica superior. Entonces, si podemos observar, se forma una semiluna. Esta es la famosa semiluna del esfenoides. Esa semiluna del esfenoides, ya mencionamos, va a estar formada por lo que es la fisura orbitaria superior, y detrás de la fisura orbitaria superior vamos a encontrar el agujero redondo mayor. Por el agujero redondo mayor, si seguimos el mismo orden que decíamos, si se dieron cuenta, en la fisura orbitaria superior mencionamos al 5-1, entonces ¿qué sigue? El 5-2. El 5-2 es el nervio maxilar, y es el nervio maxilar el que va a pasar por el agujero redondo mayor. Detrás del agujero redondo mayor encontramos el agujero oval. Por el agujero oval, si por el redondo mayor pasó el 5-2, entonces lo lógico sería que por el oval pasara el 5-3. Y el 5-3 pues es el mandibular, perdón. Por detrás del agujero oval vamos a encontrar el agujero espinoso, y por el agujero espinoso va a pasar la famosa arteria meningia media. Entonces, después de esto, pues serían los agujeros importantes por parte de la parte media. Esto sin contar a este agujero de acá, que es el agujero rasgado. Vemos que el agujero rasgado está entre lo que es el esfenoides y el occipital, y por el esfenoides, bueno, durante la vida únicamente vamos a encontrar cartílago. Detrás del agujero rasgado vamos a encontrar el agujero carotidio, y por el cual pues va a pasar la carótida. Ok, ahora en la parte de atrás, que es la parte posterior de la base del cráneo, pues vamos a encontrar, para empezar, de acá, que es el conducto auditivo interno. Si nosotros nos quedamos en el par craneal número 6, aquí en la fisura orbital superior, lo lógico, como les digo, sería que el siguiente par craneal que atraviesa por este conducto auditivo interno sea el 7. 7, el 8 y una arteria que va a ser la arteria laberíntica. Entonces pasó el facial, pasó el vestíbulo coclear y pasó una arteria, que es la arteria laberíntica. Ahora, esto es parte del temporal, y aquí estará el occipital. Vemos que entre el occipital y lo que es el temporal se forma un agujero, que es el agujero yugular. Este agujero yugular van a pasar estructuras también. ¿Qué estructuras van a pasar por este agujero yugular? Pues va a ser, si ya nos quedamos en el 8, entonces sigue el 9, ¿no? Entonces el 9, el 10 y el 11 van a pasar por este agujero yugular, junto con la vena yugular, ¿no? Por eso es que se llama agujero yugular. Entonces, vuelvo a repetir, ¿qué estructuras pasan por este agujero yugular? Pues va a pasar el 9, que es el glosofaringio, el 10, que es el vago, el 11, que es el accesorio, y la vena yugular. Entonces nos quedamos en el 11, el que sigue es el 12. Y el 12 pasa por este pequeño agujerito que vemos cerca de lo que es el agujero magno, que es el agujero del hipogloso. Y se llama agujero del hipogloso o conducto del hipogloso porque es el hipogloso el que pasa por ahí. Por último, pues vamos a encontrar el agujero magno.
Por el agujero magno pues va a pasar la médula espinal, van a pasar las arterias vertebrales, las arterias medulares y también va a pasar otra rama de lo que es el nervio accesorio. Entonces, eso sería pues un resumen de los agujeros que encontramos en la base del cráneo con sus respectivos contenidos, que consideramos es lo más importante acerca de este tema. Sería todo de mi parte. Muchas gracias.